Mi nombre es Rodrigo Morales. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Como siempre, me acompaña Pablo Javier Becerra en la conducción de este programa. Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión que tenemos 3 invitados muy especiales. Así es, nos acompañan y se los agradecemos mucho los 3 magistrados de la Sala Regional Especializada, Criserio, Felipe, Gabriela. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Rodrigo, Pablo? Bien, la idea es que nos ayuden a entender un poco esta novedad de la reforma que sin duda sí marca un asunto, muy importante. Hay un antes y un después a partir de la creación de la sala que integran ustedes. ¿Por qué no nos ayudan a entender cómo llegamos en la legislación a este asunto de la sala regional especializada? Quien quiera. Okay. Si me permiten, por favor. La sala regional especializada tiene como principal atribución resolver procedimientos especiales sancionadores y en el caso de que se actualice una infracción, imponer la sanción correspondiente. Pero esto tiene un origen. En el año 2006 solo existía el procedimiento ordinario sancionador, ¿no? Un procedimiento con plazos normales, es decir, no se resolvía un procedimiento administrativo sancionador de manera abreviada, y empezaron a surgir algunos problemas durante el proceso electoral, algunas quejas, algunas denuncias, y no existía un medio para resolverlos de manera pronta y expedita. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral en el 2006 estableció un criterio jurisprudencial y eso es muy importante. Vía jurisprudencial creó un procedimiento abreviado para resolver aquellas quejas presentadas durante el proceso electoral y que pudiesen tener un efecto en el resultado de la elección. De tal manera que se estableció un procedimiento abreviado vía jurisprudencial que en esa ocasión no se le conocía como procedimiento especial sancionador, pero fue el origen del procedimiento especial sancionador en la reforma de 2007. En el 2007, con esta reforma que instauró un nuevo modelo de comunicación política electoral, se previó el procedimiento especial sancionador a cargo del Instituto Federal Electoral. De tal manera que el Instituto Federal Electoral era la autoridad competente para llevar a cabo la instrucción y la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores durante el proceso electoral. Principalmente todos aquellos asuntos relacionados con el modelo de comunicación política, el cumplimiento de las pautas de los promocionales de los partidos políticos durante el proceso electoral, el conocimiento de la calumnia y la denigración, que hoy la denigración ha quedado derogada, y el conocimiento de todos aquellos aspectos vinculados con la propaganda político-electoral, como actos anticipados de precampaña o campaña. De tal manera que del 2007 al 2014 tuvimos en el sistema electoral 7 años de este modelo en el que conocía y resolvía de los procedimientos especiales sancionadores el Consejo General del Instituto Federal Electoral en aquellos asuntos del ámbito central, y los consejos distritales y consejos locales conocían y resolvían también de los procedimientos especiales sancionadores de su ámbito de competencia. Sí, podríamos decir que teníamos un sistema descentralizado, pero eminentemente administrativo. Pero ello tiene algunas particularidades. Una de ellas es el alto volumen de quejas que resolvía el Consejo General del Instituto Federal Electoral, del entonces IFE, así como sus consejos distritales y consejos locales. Además de las funciones principales o medulares que la legislación le otorga al entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE, como son la organización de la elección, el tema de la administración y fiscalización de las prerrogativas de los partidos políticos, el administrador único de los tiempos en radio y televisión, que podríamos decir que esas son las tareas, el Registro Federal de Electores, son las tareas medulares del órgano administrativo electoral. Además de ese, tenía esta facultad de resolver procedimientos especiales sancionadores y hay que decirlo, con una litigiosidad amplia durante el proceso electoral. De tal manera que se consideró transferir esa atribución que el entonces IFE tenía a un órgano de carácter jurisdiccional, es decir, para que un órgano de la justicia electoral resolviera estos procedimientos especiales sancionadores bajo criterios jurisdiccionales. Y esto es muy importante porque los asuntos
que versan en los procedimientos especiales sancionados están vinculados con la libertad de expresión en materia político-electoral. Y el establecer cuándo se extralimitan manifestaciones o expresiones de acuerdo al marco jurídico, pues es propicio que sea un órgano jurisdiccional el que pondere sobre los límites de la libertad de expresión político-electoral. Ese fue el origen de esta sala regional especializada, que la reciente reforma constitucional y legal de 2014 creó este nuevo órgano jurisdiccional de la justicia electoral, en donde principalmente se resuelven todos aquellos asuntos vinculados con la libertad de expresión en materia político-electoral. Podríamos decir que este es el origen de esta sala especializada. Durante campaña electoral es obvio que estamos hablando de temas, por ejemplo, las campañas de los partidos, sus spots o incluso antes de las campañas. ¿Cómo empieza todo este procedimiento? Por ejemplo, ¿quién puede impugnar? ¿Qué puede impugnar? ¿Cómo inicia el camino? Por ejemplo, ¿cuál es el papel dentro del INE, de la comisión de quejas, de las medidas cautelares que se pueden o no otorgar? Y luego también hemos visto, por ejemplo, que algunas resoluciones de la sala especializada han sido también impugnadas y luego suben a sala superior. ¿Cómo funciona todo este engranaje que para el mortal común y corriente pues parece muy complicado? Bueno, Sí, por favor. Rodrigo, Pablo. Por supuesto. El procedimiento es inédito. Para empezar, yo creo que eso es muy importante señalarlo. El procedimiento inicia en el Instituto Nacional Electoral, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que también es una unidad administrativa nueva dentro del instituto. Ahí es en donde se tramita el asunto. Estamos acostumbrados en órgano jurisdiccional a que todo sea de órgano jurisdiccional. Esta es una situación inédita. ¿Por qué? Porque el trámite es a nivel administrativo y la decisión es jurisdiccional. Entonces, esa es la primera novedad que presenta el procedimiento. Todo el trámite, la queja se inicia por cualquier actor político. Realmente la potenciación de los derechos de acceso jurisdiccional ha llevado a que cada vez sea menor el espectro de falta de legitimación para los actores. Entonces, generalmente, por supuesto, son partidos políticos o gente que se siente afectada con un eventual acto que transgreda o inobserve normas del proceso electoral. Y todo se inicia con una queja en donde puede ser spots, pueden ser comerciales fijos, pendones, manifestaciones de cualquier tipo. Bueno, ese es un escenario en campaña, porque también tenemos el tema de la inobservancia al 134 de la Constitución, que para nosotros representa un grandísimo espectro. Propaganda gubernamental. Propaganda gubernamental, exactamente, informes de labores. Entonces, creo que si pudiéramos poner tal vez encasillar, o bueno, poner en dos grandes temas, sería el 134 de la Constitución con todo lo que ello implica y todos los temas de campaña, que es en spots de radio, de televisión, periódicos, revistas, todo lo que nos podamos imaginar que tiene que ver con campaña. Entonces, el trámite inicia en el Instituto Nacional Electoral, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a nivel distrital, que ahí también es otro tema. Nosotros analizamos, somos regional especializada, pero nuestra región es la República Mexicana. Esa es nuestra exacta dimensión de trabajo. Entonces, puede iniciar a nivel distrital una queja, o bien a nivel central, que generalmente son las que tienen que ver con radio y televisión, porque el INE tiene la administración de los tiempos de radio y tele, de manera que así podríamos decir que está distribuida el inicio. Claro. De ahí se tramita, se hacen las investigaciones que tengan que ver, los emplazamientos, que creo que también ese será un tema que pudiéramos tal vez abordar un poco más adelante, sí, claro. Las particularidades en cuanto al el diseño de este nuevo procedimiento, porque antes era un procedimiento prácticamente oficioso y era un procedimiento inquisitivo, en donde la parte de la investigación era por parte del órgano administrativo.
Ahora se ha dejado eso de lado y tiene que haber el respeto a la carga de la prueba, digámoslo así. Un gran elemento de carga probatoria. Entonces, eso es a grandes rasgos, se inicia, se tramita, se emplaza, se genera la audiencia de ley, la audiencia que es la que se lleva a cabo en los órganos, 72 horas en todo ese plazo de instrucción, de trámite. Muy breve. 70, exactamente, 72 horas, y una vez que se lleva a cabo la audiencia, no los mandan a la sala para que corran otras 72 horas para la resolución del asunto. Es importante, yo sé que son muchas cositas que tal vez dichas muy rápido, pero por supuesto que el asunto se privilegia todo lo que tiene que ver con la integración del asunto y el debido proceso. No sacrificamos nada de eso. Sí, claro. El asunto tiene que estar integrado, tienen que estar las pruebas en autos, todas las partes citadas. Si esto no es así, tenemos la facultad de regresar el asunto para subsanar cualquier irregularidad. Entonces, son más o menos a grandes rasgos, tal vez, en español y en fácil, ojalá que así sea, claro. Decir cómo es que se gesta este procedimiento. Es muy importante, creo, el hablar de cómo es el trámite, porque el procedimiento no tiene plazo. Entonces, para la promoción, eso es un dato muy importante. ¿Por qué la carga de la prueba? ¿Por qué me parece a mí que está esta parte de los actores, quien denuncie, acompañe la queja con todas las pruebas que tengan que ver con el asunto? Porque la queja no tiene plazo para su promoción. Eso es lo que justificaría que el legislador en esta ocasión hubiera determinado, desde mi punto de vista, que los asuntos tienen que venir con pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tanto el Instituto Nacional en su parte y nosotros como órgano de resolución tenemos plazos muy cortos, de manera que si la promoción de la queja no tiene plazo, eso sería una de las razones que desde mi óptica justifica que el asunto, además de la norma sea así, que venga acompañado con todas las pruebas que los actores políticos crean que tienen para justificar su denuncia. Eso sería más o menos un recorrido. Una visión panorámica. Más o menos. Es muy corta, pero más o menos. Gracias. Pero a ver, digamos, Criserio ya nos decía la historia, digamos, de este procedimiento abreviado. A mí me tocó ser consejero en aquel entonces, que era así darle a la autoridad administrativa herramientas para modular la competencia en aquellas cosas que sí, si seguían el procedimiento normal, pues generalmente se resolvían después de la jornada electoral, y teníamos aquella famosa cámara de compensación donde los partidos se desistían de cosas para ir solamente a los 3 o 4 asuntos importantes. En efecto, la reforma 2007 ya crea el procedimiento especial, hace que las juntas locales y distritales que sí meten en un lío o metieron en un lío a la autoridad administrativa también conozcan y sustancien asuntos. Pero ya donde estamos ahorita ya parece una cosa bastante más sofisticada. Gabriel apuntaba una cosa que es esto del procedimiento híbrido, pero Felipe, sí me gustaría que nos ayudaras a entender, porque es muy original esto de que haya una unidad técnica en el INE y una sala especializada. Creo que sería importante acabar de describir este procedimiento. A ver, diría lo que los expertos han dicho previamente. A ver, pareciera que después de la experiencia de 2006 y de las reformas de 2007 y 2008, es decir, también la experiencia de 2009 y 2012, pareciera que sí era necesario judicializar el procedimiento especial sancionador. ¿Qué te cuento que no sepas, Rodrigo? Pero evidentemente es muy difícil hablar mal de la suegra en la casa de la suegra, teniendo a la suegra sentada en la mesa y al suegro también, ¿no? Claro, eso era lo que pasaba con los consejeros del INE en el momento que tenían que juzgar un procedimiento especial sancionador, como dicen,
que otra broma que decían también, ¿no? Que a veces a los consejeros de los partidos políticos sería mejor darles el voto y quitarles la voz. Sí, Porque claro. era tanto Que voten ellos. Sí, sí, por supuesto. Entonces, justamente era un fenómeno de discusión, de complicación del tema, se volvía algo bizarro verdaderamente y terminaban saliendo unos expedientes donde pues eran complejos, vamos a decirlo así. Era evidente que no siempre se conseguía resolver adecuadamente la litis planteada, ¿no? Porque se politizaba el expediente. La sala regional especializada viene justo a resolver este problema en particular. Nosotros somos 3 jueces que estamos resolviendo sin mayor presión política los expedientes, analizando exclusivamente la litis que se nos plantea. Eso es muy importante. Sin embargo, digamos, la reforma se quedó un poco corta. ¿Por qué? Porque colocó primero una instrucción ante la unidad, una unidad del INE, que no depende de nosotros, que nosotros no la ordenamos, que es plenamente autónoma y que ellos pues llevan a cabo la instrucción como a ellos se les entienden. Eso, exacto, sí. ¿No? Y que puede ser o no la que a nosotros nos parezca la más adecuada. Yo creo que este es el único caso en el cual el mismo procedimiento, porque como bien dice mi compañera y mi amiga Gaby, siempre dice, no somos instancia, somos justamente, no somos, este es el caso en el cual el INE y el tribunal no hacen una instancia distinta, somos la misma instancia. Exacto. Y es el único caso en el cual los jueces no tienen control sobre la instrucción, más que al momento en que se presenta y se revoca o se confirma. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sería deseable en el futuro? Por supuesto que los jueces tengan este control, como pasa con cualquier juez del mundo, cabe decir, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, este diseño legal complicado se ha visto en los hechos superado a través, para bien, a través de un máximo, y lo digo de verdad, una máxima coordinación entre nosotros y la unidad técnica y el INE. La verdad es que no creo que haya 2 instituciones tan bien coordinadas como nosotros y con tan buena fe trabajando, pues con el mismo destino, que es sacar adelante los PES. Yo estaba revisando ahí en la página del tribunal, que la información está disponible para todos los ciudadanos, el tipo de casos que se han estado resolviendo los últimos meses. Es lo que llaman el catálogo de sujetos sancionados. Y estaba viendo que hay desde partidos a los que se les fijan multas que se cobran por la vía de la reducción del financiamiento que reciben, pero también hasta personas que se les multa por haber colocado elementos de propaganda donde no debían o cuando no debían, por ejemplo, cuando no estaban en el periodo de precampaña ni en campaña. Estoy viendo también, por ejemplo, que han sancionado a empresas de radio y televisión. Estoy viendo entonces que hay un arco muy amplio de sujetos que pueden ser sancionados porque incurren en este tipo de, digamos, violaciones a la norma electoral. ¿Qué nos podrían plantear en este sentido de esos sujetos y de la levedad o gravedad de las sanciones? Porque en materia de sanciones veo que van desde amonestación hasta multas o reducción de la administración del financiamiento. Cliserio, ¿por qué no nos amplía sobre esa materia? Llegamos a un acuerdo en la magistrada y los magistrados que integramos esta sala especializada de que la transparencia sería un eje rector del ejercicio de nuestras funciones y decidimos crear este catálogo de sujetos sancionados, mismos que está en el internet al acceso del público en general y que pueden consultar los casos que han sido objeto de sanción, es decir, aquellos casos en los cuales se ha impuesto una sanción a los sujetos denunciados, que van, en efecto, desde personas físicas, empresas, intermediarias de medios de comunicación, concesionarias de radio y televisión, precandidatos, candidatos, partidos políticos, que podríamos decir que son todas las personas involucradas en la comunicación político-electoral y que son objeto de denuncia en los procedimientos especiales sancionadores. De tal manera que para darle máxima publicidad a nuestras determinaciones, hemos establecido a través de un apartado específico en la página de internet de la sala especializada que ahí se aloja el catálogo de sujetos sancionados y en donde se especifica
qué persona física o moral, qué candidato, qué precandidato o qué partido político ha sido merecedor de una sanción. Se establece el tipo de infracción, la calificación de la misma y si se trata de una amonestación pública, de una multa o de una reducción de administraciones, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos otorga un catálogo de sanciones atendiendo al principio de proporcionalidad y de gradualidad, que va desde la mínima hasta la máxima. Y entonces en cada caso lo que la sala especializada hace es ponderar de acuerdo a la calificación de la falta, a los elementos bajo los cuales se desarrolló la infracción, determinar una sanción de acuerdo al catálogo establecido en la ley, que va en ocasiones desde la amonestación pública, dependiendo del sujeto infractor, hasta una sanción de mayor entidad, como es el caso de los sujetos sancionados que aparecen en ese catálogo. Con una precisión que tenemos 3 tipos diferentes de procedimientos en la sala especializada. Los procedimientos sancionadores de órgano distrital, que son aquellos asuntos que tienen su origen en los consejos distritales durante el proceso electoral, que están vinculados principalmente a cuestiones de propaganda fija, actos anticipados de precampaña y campaña electoral, y también tenemos procedimientos especiales sancionadores locales que tienen que ver con aquellos asuntos que el ilícito rebasa a un solo distrito electoral federal, pero están dentro de una entidad federativa, y entonces el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral lleva a cabo la instrucción en esos casos excepcionales. Y los que demandan un conocimiento un tanto más agudo son los procedimientos de órgano central, porque están vinculados principalmente con aspectos de radio y televisión, el cumplimiento de las pautas y con estos elementos que pudieran estar alrededor del modelo de comunicación política y social. Esas podrían ser las diferencias que encontramos en el catálogo de sujetos sancionados en relación al tipo de expedientes que lleva a cabo en sus resoluciones la sala especializada. Entonces ustedes atienden desde quejas a nivel de un distrito hasta las quejas a nivel nacional. Supongo que en este momento deben tener una cantidad de quejas impresionantes en espera de ser resueltas. ¿No será un exceso de concentrar trabajo en esta sala? Que como bien decía la magistrada Gabriela, dice su título es regional, pero sí, se refiere a la región de todo el país, ¿no? Porque incluye a todos los distritos del país. El chiste que nosotros hacemos es que nuestra región empieza en el río Bravo y termina en el río Suchiate. De alguna manera es una región. Sí, claro. Exacto. Pues sí, creo que el trabajo es amplio. El trabajo demanda efectivamente muchísimo tiempo, esfuerzo, por favor, y dedicación, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, es el escenario que se presenta. Tenemos estadísticas probablemente que nos generen un poquito de idea en escenarios previos, cuando estaba en control del IFE, el procedimiento especial sancionador. Ahora vamos a ver cómo se presenta la litigiosidad, que creo que este es un elemento también importante de la reforma. Los sujetos obligados y las sanciones se han recrudecido. La intención del legislador no creo que fue generar un espectro de mayor control a través del procedimiento sancionador, pero sobre todo el tema de las sanciones son más duras para todos los que se involucren en este tipo de actividades, y si se determinan ilícitas, las sanciones son más fuertes, tanto para, por ejemplo, los concesionarios de radio y de televisión. Tenemos una sanción que es nueva, es una adición en la reforma, que es la posibilidad de suspender la transmisión de 1 a 36 horas. Me parece que esa es, por ejemplo, una sanción importante. Esto que tiene que ver cuando no se atiende, por supuesto que es una sanción grave. Claro. O sea, para llegar a ese nivel, nosotros no la hemos explorado. Primero porque es nueva y además porque implica una conducta grave. Y llegar a esa decisión
tendríamos que tener ese tipo de infracción al modelo de comunicación política que es el establecido en la Constitución en materia de radio y televisión en forma genuina y originaria. Entonces, por ejemplo, esa es una sanción que antes no existía. Otra es también la suspensión de los tiempos de radio y televisión dentro de las prerrogativas de los partidos políticos. También es una sanción que no existía. Y las multas, que también hay que decirlo, son multas que subieron en sus espectros mínimos al máximo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque me parece que es importante que nos demos cuenta que el procedimiento ha cambiado de esa forma. Lo que pretende, me parece a mí, si las sanciones son más fuertes, es llamar a un comportamiento, digamos, lo correcto, ético, de muchas veces autoconstricción de los actores políticos de frente al proceso electoral y sus distintas etapas. Creo que la Sala Superior en sus resoluciones últimas en este procedimiento especial, porque nos ha dado orientación desde medidas cautelares, que creo que ese es otro tema que debemos de tratar en la mesa, porque las medidas cautelares son dictadas por el órgano administrativo en la instrucción y que son altamente politizadas las medidas cautelares, y Sala Superior resuelve el recurso en materia de medidas cautelares. Entonces, ese creo que es un tema importante. Pero bueno, en donde estaba era en cuanto a la orientación que nos da Sala, que se tiene que proteger cada vez más las distintas fases del proceso electoral. Las leyes tienen actualmente el componente de protección en campaña. Las resoluciones de Sala Superior nos han pedido o piden a los actores políticos, más allá de la campaña, en intercampaña, en precampaña, que el comportamiento sea cada vez de mayor cuidado en todo lo que tenga que ver con el proceso electoral, que me parece que esa es una situación importante, porque creo que el procedimiento lo que quiere es realmente un comportamiento adecuado de todos los actores políticos. A ver, este punto ahorita lo tomamos. Nomás les quiero recordar cuál es la mecánica y el sentido de esas papeletas que tienen ahí. Al final del programa les voy a pedir que depositen el voto, entonces si ya van pensando algún sentido de su voto, pues pueden tomar en cualquier momento las papeletas para ir pensando su voto. Muchas gracias. Pero a ver, Aquí no hay secretos. No, aquí el voto no es No hay secreto, secreto. no es secreto. Esto de la estadística, decían, a ver, la intención del legislador al incrementar las sanciones debiera ser disminuir la litigiosidad. Tengo la impresión de que si eso fue esa intención, no está bien lograda. ¿Cómo andamos de estadísticas? O sea, ¿qué tantos recursos tienen ahora en comparación con un procedimiento, el proceso electoral, digamos, comparable, que sería 2009? Tal vez no sea comparable ninguno por la cantidad de elecciones locales concurrentes que tenemos, pero en fin, ¿cómo andamos ahí? Bueno, la litigiosidad en el proceso electoral en este proceso electoral ha sido sumamente alta. Creo que vamos a poder hacer un comparativo fidedigno en relación al proceso electoral 2009 y 2012 una vez que concluya este proceso electoral. Pero desde el inicio, en la comparación estadística del inicio hasta este momento, que llevamos pocos días de campañas electorales, 15 días aproximadamente de campañas electorales, podemos decir que es similar la litigiosidad, es similar. Sin embargo, tenemos cifras de alrededor de 1.400 asuntos en procesos electorales anteriores, todavía no llegamos ni siquiera a la mitad de años anteriores, pero estamos en la fase inicial de la campaña, una campaña electoral, también hay que decirlo, más reducida, con lo cual el ámbito de litigiosidad no es la misma de 60 días a 90, o de un plazo mayor, ¿no? Ese es un elemento también importante que debemos tomar en cuenta, pero creo que podemos hacer un buen análisis
y ojalá tengamos la oportunidad de hacer un programa sobre el tema para hacer estos comparativos que pueden dar pie, desde luego, a una posible reforma constitucional y legal a partir de estos elementos estadísticos que pudieran surgir a partir de la conclusión del proceso electoral como tal, ¿no? Yo diría un dato estadístico que también es importante. La reforma nos impuso, digamos, un plazo que nos parecía al iniciar pues exiguo, ¿no? 72 horas para resolver a partir del fondo, sabiendo además, del turno, perdón, sabiendo además que prácticamente todas nuestras resoluciones son de fondo. Eso es algo claro, porque la instancia que desecha es la instancia anterior, ¿no? Entonces, raro será aquello que nosotros, digamos, sobresellamos. Ahora, el punto específico es que me parece que estamos en la estadística ahorita resolviendo alrededor de 36 horas. Es decir, estamos llevando un paso adelante lo que la reforma nos puso como meta, ¿no? Eso creo que también es importante. Este es un dato importante que destaca Felipe, porque la reforma nos impuso 72 horas para resolver, 48 horas para presentar un proyecto de resolución y 24 para llevar a cabo la sesión pública. Y al día de hoy, el promedio de resolución de la sala especializada es de 36 horas, de tal manera que estamos en una media, consideramos óptima, y la razón de la celeridad, de la expeditez de estos procedimientos es precisamente evitar que una posible infracción genere un perjuicio irreparable en el proceso electoral. El tema de la calumnia, por ejemplo, si no se resuelve con oportunidad, sí puede generar en la opinión pública un ánimo adverso a un candidato o a un partido político y puede incluso trascender al resultado de la elección. Esa es la justificación de la celeridad y nosotros hemos asumido este compromiso institucional de resolver los asuntos a la mayor brevedad y celeridad posible, ¿no? Cuando el caso, también hay que decirlo, cuando el caso así lo permite y cuando la instrucción atiende, como lo decía Gabriela, cuando atiende al debido proceso legal, porque de otra manera nos hemos tenido que ver en la necesidad de regresar los asuntos a la autoridad instructora. ¿Qué tantos regresan? Pocos. Podemos decir que la instrucción está bien hecha, hay mucha experiencia en el Instituto Nacional Electoral. Durante 7 años llevaron a cabo la instrucción y resolución de estos asuntos. Hay personal muy calificado, expertos, tenemos una comunicación extraordinaria. Creo que vamos aprendiendo juntos en este nuevo reto y que también nos hemos ayudado de las tecnologías. Este modelo híbrido de 2 autoridades que resuelven un mismo procedimiento requería creatividad para generar una extraordinaria colaboración. Y a través de un sistema podemos estar comunicados, un sistema de integración del procedimiento especial sancionador, que es un sistema de información desde el momento que se presenta la denuncia hasta su resolución, pero es una plataforma en la que estamos conectados el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral a partir de un convenio de colaboración que firmó esta Sala Superior y que implementó este sistema, la Sala Superior, para lograr esta comunicación. Bien podemos decir que tenemos a través de este sistema informático, pero también en el trato cotidiano, una excelente comunicación con el Instituto Nacional Electoral, que podemos decir que es la clave de que este procedimiento funcione como tal. Y bien podríamos decir que la sala especializada es un órgano jurisdiccional que se apoya para la celeridad de sus asuntos en un sistema informático. Desde que se presenta la denuncia, se escanea, se sube al sistema y podemos visualizarla en el Tribunal Electoral. Podemos también visualizar el emplazamiento, la audiencia de pruebas y alegatos, las pruebas que ahí se presentan. Podemos incluso visualizar el spot de radio y televisión para conocer cuando se trata de un tema de calumnia. Claro. ¿Sí? De tal manera que vamos conociendo el expediente, ¿no? Desde la presentación de la denuncia. Cuando llega el expediente a la sala especializada, el caso no es desconocido, ¿no? Claro. Cuando menos hay un avance del estudio jurídico del caso. Es verdad que todo asunto se resuelve con el expediente sobre el escritorio, revisando las constancias que obran en autos, pero hay un conocimiento previo de información que genera la posibilidad de ir avanzando en cada uno de estos asuntos.
Esa es la dinámica de trabajo de la sala especializada en este hermanamiento con el Instituto Nacional Electoral, en concreto con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que nos ha permitido resolver en este promedio de 36 horas todos los asuntos que son de nuestra competencia, ¿verdad? Tengo la impresión, si revisamos la LEGIPE y la Ley de Medios, tengo la impresión de que la sala ha tenido que ir ideando esto que comenta Cliserio, desarrollando una gran creatividad sobre la marcha, porque en la LEGIPE los artículos relativos a procedimiento especial sancionador son muy breves y muy generales, y la Ley de Medios virtualmente no cambió. Solamente se le añadieron unos transitorios al final que dicen, ahí donde dice COFIPE, entiéndase LEGIPE, y ahí donde dice IFE, entiéndase INE. Porque de hecho en el texto de la ley sigue habiendo referencias al IFE y al COFIPE. Entonces, yo tengo la impresión de que acabando el proceso electoral, esta debe ser un área en la que se tenga que rehacer la norma. Sí, yo creo que ustedes, por ejemplo, aquí van a tener una experiencia maravillosa para poder plantear a las instancias correspondientes, es necesario reforzar esto, modificar esto. De entrada, el mismo nombre de la sala, no es una sala regional. O en su caso, lo que comentábamos antes del inicio del programa, por ejemplo con Felipe, la idea de que muchos temas distritales deberían ser resueltos por salas distritales. No sé si ustedes podrían, por ejemplo, hacer una especie de sugerencia de por dónde pueden ir algunos cambios que perfeccionen el modelo, tomando en cuenta que ustedes de por sí ya tuvieron que usar mucha imaginación para hacer que esto funcione, que está muy general en la ley, ¿no? Pues me parece que probablemente el procedimiento tenga que tener mayor especificidad en cuanto a su trámite. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque a nivel distrital el trámite lo llevan muchas veces personas que no son abogados. Entonces, es perfectamente entendible que a veces en su instrucción, pues cada distrito electoral lleve un trámite pues más o menos el que le orientaba entonces el órgano del cual dependían. Entonces yo creo que va a tener que haber, probablemente así es, no sé si sea reforma legal o a dónde tenga que llegar, pero el trámite merece tener una especificidad mayor, sobre todo a nivel desconcentrado, que ese muchas veces es el tema. Como les han comentado tanto Cliserio como Felipe, tenemos una excelente relación y eso yo creo que ha permitido que el trámite se lleve mejor. Tenemos reuniones semanalmente con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que nos permite llevar y dar un seguimiento minucioso, porque creo que tenerla una vez a la semana implica minuciosidad, por obviamente el trabajo que tienen al interior de la unidad, que es muchísimo, nosotros también con nuestra labor del lado jurisdiccional, pero nos hemos dado a la tarea y esa sí ha sido un reto diario, una meta y es un compromiso de este diálogo y esta relación interinstitucional, porque efectivamente la queja entra por una puerta y sale por la otra, pero hay una puerta en medio de interconexión, entonces nosotros no podemos dejar de tener eso en mente. Creo que eso nos ha ayudado muchísimo, este nivel de relación, que, bueno, tenemos obviamente toda la cantidad, el ejercicio jurisdiccional de sala superior, de nuestra superioridad, nos ha servido muchísimo porque nos allana el camino en cuanto a las cuestiones de trámite. Eso lo tenemos, esa es una gran ventaja, porque si no tuviéramos todo esto, bueno, sería seguramente crear un poquito más, pero tenemos toda esa gama de jurisprudencias, de criterios de nuestra sala superior, obviamente la aplicación supletoria de la ley de medios. Entonces, creo que eso nos ayuda, pero indiscutiblemente, de frente a un procedimiento inédito, hay necesidad de tener reglas específicas para este tipo de procedimiento. Tenemos, pero efectivamente creo que son básicas. Hemos llevado todos los asuntos porque al final tenemos las reglas del debido proceso.
Esas reglas son universales, tenemos la orientación convencional, tenemos muchos instrumentos como órgano jurisdiccional para trabajar en procedimientos de orden administrativo jurisdiccional. Yo creo que esa es la palabra. Esta es una tutela administrativa jurisdiccional con ese tipo de elementos, pero no vendría mal una posibilidad de establecer con mayor, sobre todo certeza, las reglas de este procedimiento. Ya. A ver, de cara a posibles reformas, perfeccionamientos y demás, hay una cosa que ya se apuntaba hace un momento, que son las famosas medidas cautelares y sobre todo, déjenme ponerlo yo así, la comisión de quejas, que quizás sea la que tenga más rating, además del Consejo General, en términos del INE, porque están todos los consejeros, se oyen todas las voces, todas las opiniones. Entonces, es un espacio, digamos, básicamente político. Yo diría, más que de búsqueda de justicia, de denuncia, como un instrumento más en una estrategia de propaganda electoral. ¿Cómo podría armonizar esto? Mira, Rodrigo, yo creo que la tendencia tiene que ir siendo a unificar el PES a nivel judicial. Yo diría eso, que tanto la instrucción como los incidentes, en este caso el incidente de suspensión, vamos a decirlo así, se unifiquen a lo largo del PES, ¿no? Esto implica que las medidas cautelares se judicialicen, que se vayan al órgano judicial. Esa es la verdad. Mira, tiene un defecto de diseño y no solamente es que pueda haber diferencias de criterio entre la autoridad administrativa y la judicial. A ver, para ser consejero electoral no se necesita ser abogado. Ahorita la comisión de queja está integrada por 3 estupendos abogados, que inclusive 2 de los cuales han sido magistrados y el otro secretario del tribunal, es decir, excelente experiencia. Pero hipotéticamente podría darse otra fórmula en la que pudiera haber sociólogos, economistas. El tema de la comisión de quejas es altamente jurídico. Tiene que estar fundado y motivado de forma puntual y clara. Tiene que conocerse temas judiciales. Si alguien me permitiera recomendar, yo diría que se pondere justamente unificar el PES en una instancia judicial, donde se resuelva, repito, sin presiones políticas, solo con criterios jurídicos. Eso creo que sería muy importante. O sea, sacar el PES del IFE, del INE, perdón. Sí, pues sí, terminarlo de sacar, diría yo. Terminarlo de sacar. Claro, porque ya lo habían medio sacado, pero aún está pendiente ese detalle. Entonces yo creo que, bueno, personalmente yo tengo la idea de que acabando este proceso electoral de 2015, vamos a discutir nuevamente una reforma electoral. Varios invitados en otros temas, de hecho, han ido coincidiendo en ese tema, porque como que la reforma efectivamente creó instituciones nuevas, creó figuras nuevas, pero en algunas cosas se quedó un poco a medias, como en esta seguramente, ¿no? Entonces no nos extrañe que para 2016 estemos discutiendo de nuevo una reforma electoral. La materia electoral no es pacífica del todo. En una etapa de consolidación democrática, siempre después de una elección viene el análisis de los vacíos, de los problemas que se presentaron en la elección y se plantea una nueva reforma. Esa reforma se pone a prueba, cuando se aprueba, en lo posterior se pone a prueba con la siguiente elección. Creo que ese es el círculo virtuoso de la transición democrática y consolidación de la democracia mexicana, ¿no? Hemos vivido eso desde la década de los 80 hasta la actualidad. Entonces no nos extrañe que después de esta elección podamos reflexionar sobre los vacíos, los aspectos que se pueden mejorar. Toda democracia es perfectible, nuestro sistema electoral que podríamos decir hoy en día tiene una regulación amplia que ha sido objeto de diversas reformas y también atendiendo a las particularidades y al contexto de la democracia mexicana, que ha llevado a crear instituciones electorales, a fortalecer no solo la administración electoral, sino también la justicia electoral, con un elemento que considero importante destacar, que la reciente reforma constitucional y legal de 2014 fue la reforma de la complementariedad, porque hay complemento de atribuciones entre
las OPLES, los órganos electorales locales y el INE requieren una gran comunicación, ¿no? Y una gran complementariedad entre la autoridad electoral y el Tribunal Electoral a través de este puente que podríamos decir de comunicación permanente, que es la sala especializada en la resolución de los asuntos. Pero sin lugar a dudas hay muchos aspectos que es conveniente que pueda resolverse desde sede jurisdiccional, como se reflexionó en el 2014 con el procedimiento especial sancionador, y que seguramente pueden ser motivos de reflexión en una próxima reforma constitucional y legal en la materia. Bueno, y la que queda pendiente, el 134. Bueno, Eso da para el 134 podríamos estar aquí. Desde que éramos chiquitos nos la deben, ¿no? El 134, el único artículo que, digamos, es reglamentario del 134 es el antes 228, párrafo 5, hoy 242, párrafo 5. Es lo único que complementa el 134 y, por supuesto, todo el ejercicio jurisdiccional. Es un artículo que en su adición data de 2007 y todavía necesitamos la ley reglamentaria. Sí, claro. Porque, bueno, finalmente es un trabajo diario, es una exigencia de interpretación diaria desde entonces, desde que se gestó como una adición al artículo constitucional, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy importante. Pero a ver, me gustó esto de la complementariedad. En efecto, si vemos la evolución de las reformas últimas, sí ha habido, sí se han afinado, vamos a decirlo así, los contornos institucionales, sí se les ha dotado de mejores herramientas, y sin embargo, digamos, la litigiosidad no solo no disminuye, sino se incrementa. Por supuesto, eso es más responsabilidad de los partidos. Un poco siguiendo en esta línea, porque llevamos tantos años sin una reforma, sin un reglamento al 134. Ahí hay una zona donde pareciera que los partidos se sienten cómodos, incrementando conflictos, llenando de ruido la contienda, en fin, pareciera que uno de los objetivos centrales de la nueva reforma debiera ser, déjenme decirlo con toda claridad, quitarles chamba a ustedes, es decir, quitarles cargas de trabajo, que si tienen que ir a ver una barda, que si ahí se produjo un daño irreparable para la contienda, hombre, creo que ya debiéramos aspirar, digamos, a comportamientos un poco más civilizados, eso se lo digo yo, de parte de los actores. No sé si pudieran acompañarnos con alguna reflexión en ese sentido. Pues mira, Rodrigo, fíjate que decía don José Luis de la Pesa, ya a mí me formó don José Luis. Sí. Entonces, decía don José Luis de la Pesa que había dos formas de arreglar los conflictos electorales. Una era con un tribunal abierto que fundara y motivara sus resoluciones, resolviendo conforme a derecho. Y la otra, con un garrote. La verdad es que creo que los mexicanos somos muy afortunados de tener un tribunal electoral abierto para resolver los conflictos. A mí no me parece que sea algo especial o diferente el que haya fórmulas de judicialización de los problemas. Lo que me daría miedo sería que no hubiera justamente estas vías de resolución. La verdad es que yo pienso que es parte de nuestra fórmula especial de democracia. Tenemos una democracia que, por ejemplo, el maestro Waldenberg ha llamado barroca, ¿no? Sí. Pues me parece que sí es barroca, pero también es lo que mejor nos ha salido a veces a los mexicanos, cosa de ver las iglesias del siglo XVII y XVIII del centro histórico. Sí, es decir, es la forma en la que estamos haciéndolo, pero al final del día es una democracia. Yo diría eso, yo lo ajustaría así. Ahora, claro, ojalá esto sirva para en algún momento baje la animosidad, si no es que animadversión, que existe entre los contendientes electorales y podamos pasar al siguiente punto, que es a reconocer no solamente al ganador, sino también a reconocer pues, las sentencias como fórmula de finalización del conflicto, ¿no? Creo que eso tendrá que ser el siguiente paso, pero tiene que ver con la civilidad, no diría más que eso, ¿no?
tema de evolución. Sí, ¿no? Es un tema de evolución, yo creo que eso es cierto. Nuestro país, por naturaleza, la litigiosidad es, bueno, hay que ver los índices de todos los órganos jurisdiccionales en todas las materias. Creo que la materia electoral no escapa de ese alto índice de litigiosidad de los asuntos. Entonces, efectivamente, ¿no? Esto depende ya de una cuestión de comportamiento y de compromiso. Y eso siempre será al interior. Esto siempre será una reflexión al interior. Esperemos que después tengamos otro escenario efectivamente de ya no tanta litigiosidad, pero bueno, si mientras así es, por ejemplo, bueno, por decirlo, en radio y televisión cada spot es un asunto, así, de ese nivel, ¿no? Pero bueno, también estamos para resolver y tratar de tomar una decisión que también sea, ojalá, respetada. Eso es lo que esperamos como órganos jurisdiccionales. Sí, claro. Digamos, si hay cierta normalidad mínima que ojalá recuperemos pronto, que es que la noche de la elección el que pierde reconoce al que gana, ¿no? Y aquí, no, espérame tantito, déjame seguir litigando, Y con las nuevas causales de nulidad, bueno, ya quiero imaginar lo que va a pasar. En fin, estamos ya prácticamente terminando el programa, no sé si... Pues no, básicamente agradecerle, ¿no?, a los tres magistrados, sobre todo esta capacidad de explicar, que es el objetivo del programa, explicarle a los ciudadanos de a pie, digamos, los que no son abogados o expertos, y pues básicamente no sé si ya sería cuestión de que pasemos a que nuestros tres invitados nos hagan conocer su voto para esta jornada electoral. No sé si ya estamos en ese momento, Rodrigo. Pues entonces, sí, y como aquí el voto no es secreto, les vamos a pedir que puedan compartirnos el sentido de su voto, que lo lean y después lo depositen. Siempre mis compañeros me ceden el privilegio siempre de... Gabriela, por Estoy favor. Ser la primera. Estoy muy mal acostumbrada. Vamos a sacarte ya la con urna. eso. Sí, claro. Entonces, lo leemos, ¿verdad? Sí, por favor. Desde mi punto de vista, México nos exige un voto comprometido y consciente. Consciente significa con conocimiento. Entonces, nuestra obligación como mexicanos es tener y buscar la información necesaria para emitir un voto razonado. Muchas gracias, Gabriela. Ay, creo que Sí. sí entra. Bien. Felipe. Gracias, mira, esto es un poco, luego nos cae el pesimismo ciudadano, ¿no? Pensamos que el mundo se va a caer y que las elecciones, y mira, eso, yo llevo desde 1997 en temas jurisdiccionales electorales y afortunadamente siempre he visto trabajar al tribunal y al Instituto ahora Nacional Electoral, bien. Entonces, justamente, pues yo les pongo esto es justamente a nuestros amigos que no dejen de recordar que la jornada electoral es la gran fiesta de México y que vamos todos a votar con alegría, ¿no? Muchas gracias. Eso dejaría yo. Griseri, por favor. Pues yo puse una reflexión para el proceso electoral. Dice, el fortalecimiento de nuestra democracia se sustenta en el cumplimiento de la legalidad. Todos somos partícipes de este reto, desde las autoridades electorales, los partidos políticos, los servidores públicos y la ciudadanía en general. Todos debemos contribuir a que este proceso electoral sea ejemplar y edificante para la consolidación de nuestra democracia. Muchas gracias, Griseri. Pues muy bien, con esto llegamos al final. Volverles a agradecer, Griserio, Felipe, Gabriela, su presencia. Pues con esto llegamos al final de esta emisión de A Votar. Pablo, Javier. Muchas gracias por habernos acompañado en la discusión de este tema en este programa A Votar. Nos vemos a la próxima.